Muy buenas noches a todas las personas que se van conectando a nuestro primer programa del año de Salud a la Cuarta. Hoy estoy acompañada de otro compañero y va a ser la primera vez que va a estar con nosotros y la verdad esperamos que sea en muchos más programas. Yo soy Alexandra Montoya y mi compañero Julián Osorio. Hola, sí, mucho gusto. Yo soy Julián Osorio y el día de hoy voy a estar aquí acompañándolos en la locución junto a Alexandra también. Bueno, Julián, ¿qué te parece? Las personas que están acompañándonos el día de hoy son tres personas muy expertas en el campo de todo eso, el tema del COVID. ¿Qué te parece estar acompañado de personas tan expertas? A mí la verdad me parece maravilloso. Así que pues demos la bienvenida aquí a nuestras tres maravillosas invitadas. Empecemos con María de los Ángeles Sánchez Correa, la cual es una enfermera y es aspirante a especialista. También estaremos con Shirley Patricia Cárcamo Londoño, que es ingeniera química y bióloga de la Universidad de Antioquia. También tendremos a Gloria Machado Rodríguez, que es licenciada en biología. Bienvenidas aquí a este espacio, a la Cuarta Estación. Bueno, Julián, entonces, ¿qué tal si estas invitadas nos cuentan como un poquito más a fondo de qué es el ámbito de ellas, cuál es el campo que trabajan y cuál fue el estudio que realizaron? ¿Con quién quieres empezar? Yo digo que empecemos por Gloria Machado. Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo hice una licenciatura en biología en la Universidad Pedagógica Nacional y luego hice una maestría en genética con especialidad en genética molecular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México. Después hice un doctorado en ciencias biológicas, también en el área de biología molecular, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Y actualmente estoy en la Universidad de Antioquia, estoy vinculada a la Universidad de Antioquia, soy profesora del Instituto de Biología. Y en esto que tiene que ver con la parte del COVID-19, tuvimos la fortuna de, como grupo de investigación, PENFISDI, tuvimos la fortuna de poder apoyar al país con la parte de modelación matemática para mitigar la pandemia. ¿Alguna otra cosa? No, la verdad, pues estás como muy bien preparada en todo el tema, pues como del COVID, aparte tantos estudios que tienes. Cuéntame un poquito, pues cuéntanos un poquito de cómo fue todo ese proceso de tantos estudios y tanta preparación. Pues la curiosidad, cuando estaba yo estudiando biología, hubo una pregunta que no me respondió el profesor porque para mí no era claro por qué un virus de RNA podía anular toda la maquinaria celular y no permitir y anular el DNA. Yo no entendía eso. Entonces, cuando apliqué a la beca para México, me fui por el lado de la genética molecular haciéndome esa pregunta. Cuando llegué allá, ya habían descubierto que existía una molécula que era la transcriptasa reversa, que hace pasar el DNA a RNA. Y por eso, ya como DNA, podría anular el programa de DNA. Entonces, en ese sentido, como ya estaba esa respuesta, entonces hice la pregunta de por qué un virus, que es un virus de una bacteria, es un bacteriófago, cuál era el gen que estaba implicado en la entrada del bacteriófago y que la célula que no era sensible se volviera sensible. Entonces ahí encontramos un gen y resolvimos esa pregunta. Y luego cuando me fui para Madrid,
estuve bajo la premisa de cómo lograr unas vacunas contra el parásito de leishmania, dado que la leishmaniosis para todos nuestros, para aquí, para Colombia, es una enfermedad que es endémica. Entonces allá probamos, mi tesis de doctorado fue hacer un modelo experimental en ratones y en hámster donde pudiera probar 11 proteínas para ver cuál de ellas podía servir como inhibidor de la entrada del virus. Eso, y ahora en la parte que estamos en el grupo FENFISDI fue ¿cómo se dice? Una fusión muy interesante con el profesor Boris, que él está trabajando con física atómica y nosotros tenemos preguntas evolutivas y nuestra pregunta central es la parte de, bueno, ¿qué es la vida y cómo se originó la vida? Y frente a eso y a las nuevas tecnologías de ahora, la modelación es una herramienta muy poderosa. Entonces, cuando estábamos con Shirley, que es alumna de nuestro grupo, justamente Shirley estaba terminando su pregrado y ella hizo un trabajo sobre modelación de cómo la cúrcuma podría ayudarnos a mejorar el cáncer o la inflamación. Entonces, el llamado de Boris fue, bueno, nos encerraron, estamos en la pandemia, chicos, le apostamos a hacer investigación sobre esto y todo el mundo respondió que sí. Y ese grupito que ven ustedes, que es un grupo de chicos jóvenes, con la profe Paula, que es de salud pública, ella en este momento dirige el doctorado de salud pública, el profesor Boris, que está tanto en física atómica como con nosotros en el grupo de sistemas dinámicos. Entonces hicimos un grupo interdisciplinario muy interesante, hemos aprendido muchísimo y la verdad la pandemia nos sirvió para dos cosas, para conocer más gente de la universidad y para poder hacer el retorno social de la investigación al país, ayudando a recolectar los datos y hacer las proyecciones de la epidemia. Súper genial, aparte podemos ver que es un grupo bastante grande. Bueno, entonces sigamos con María de los Ángeles. Cuéntanos cómo fue el proceso como para saber que querías como ser parte de todo eso, el tema del COVID, tu ámbito, ¿cuál es tu ámbito? Bueno, buenas noches, mi nombre es María de los Ángeles, yo soy enfermera egresada de la Universidad de Caldas de Manizales. Actualmente pues estoy cursando la especialización en promoción y comunicación para la salud en la Universidad CES. Llevo un año en vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Salud de Medellín. Ha sido un reto muy grande, a pesar de pues, los conocimientos previos en salud pública. Creo que no estábamos completamente preparados para una pandemia y pues actualmente trabajo con un equipo de epidemiólogos con muchísima experiencia en el área. Hacemos parte entonces de la sala de análisis del riesgo para Medellín y pues ha sido una experiencia muy gratificante desde los puntos de vista de que hemos logrado muchas cosas, pero también hemos aprendido mucho, siempre de la mano de la sala de análisis del riesgo departamental y de la mano del Instituto Nacional. Y lo que pues decías acerca de que esta pandemia no estamos preparados para eso, tienes demasiada razón, pues nos pegó a todos como de sopetón y estos 2 años ha sido como de mucha experiencia para saber cómo fue todo este tema de cómo vino y de cómo se desarrolla. Sí, precisamente ha sido pues una experiencia única. Yo lo mencionaba en mi trabajo como que pues de enfermera no te mencionan prepárate que en 3 años de graduada te vas a enfrentar a una pandemia. Entonces fue bastante sorpresivo.
creo que de todos los que nos hemos graduado, tanto como mi grupo como los que salieron después de mí, han tenido como esta visión, pero siempre con la vocación de servir y de cuidar a todos. Claro, además es una labor pues muy importante en este momento. Shirley, cuéntanos también tu hábito en todo el tema del COVID, cómo te relacionaste como con esto, cómo llegaste a ser parte de la investigación. Bueno, como ya les dijo la profe Gloria, yo era parte del grupo de investigación que se llama Fundamentos de Enseñanza de la Física y los Sistemas Dinámicos. Estaba como estudiante de biología. Yo soy ingeniera química graduada de hace ya como 20 años, pero después ingresé al programa de biología porque quería pues como mucho aprender algo que tiene que ver es cómo las emociones afectan con las enfermedades, y después resulté en cómo la nutrición afecta el cáncer, pero iba por ahí. Y como ya les conto, pues resulta que aplicamos pues a un proyecto de investigación a MinCiencias y obtuvimos pues financiación de MinCiencias, que era el diseño o desarrollo de una plataforma web para que los epidemiólogos pudieran hacer modelos. Los epidemiólogos que no saben modelar, porque no es su área y no saben mucho de matemáticas, pues pudieran utilizarla y de alguna manera probar escenarios que tuvieran que ver con cómo se desenvuelve una epidemia o cualquier pandemia, sea esta o la que venga, cómo se desenvuelve de acuerdo como a las intervenciones que vamos haciendo. Intervenciones no farmacéuticas, que son las intervenciones como el tapabocas, como la cuarentena, en fin, el distanciamiento social, el guardar distancia, todo ese tipo de cosas, inclusive las mismas vacunas. Entonces, esa es como la plataforma. ¿Cuál fue mi labor ahí? Mi labor ahí fue apoyar en toda la parte conceptual. Y de hecho, básicamente pues creamos, o ahorita ya uno de los productos que entregamos fue un libro que esperamos publicar. Pero entonces entonces este desarrollo fue como de investigar, todo el tiempo estar leyendo artículos científicos, y incluso pues tuvimos una experiencia también de transferencia de conocimiento con el SENA, porque quien nos financia también es MinCiencias y el SENA también pues nos financiaba el proyecto. Entonces con ellos dimos también pues una charla de vacunas muy interesante, o sea, dimos toda una cantidad de charlas enfocadas pues como a toda la parte de COVID-19. Y básicamente fue ese como el trabajo. No, perfecto, maravilloso. Ahora que ya conocemos a todas nuestras invitadas, ¿qué tal si comenzamos a entrar en materia? Llevamos aproximadamente 2 años lidiando con este virus que es el COVID-19, pero mucha gente no sabe exactamente qué es esto ni de dónde viene esto. Entonces, Gloria, ¿podrías hablarnos de esto? El COVID-19 es una enfermedad, o sea, la enfermedad COVID-19. CO por coronavirus y el coronavirus es el SARS-CoV-2, que es el virus, y el 19 es por lo que la epidemia inició en el 2019. Entonces, el primer foco se reporta en Wuhan, cuando los oftalmólogos empiezan a ver algunos problemas de ojos muy extraños en sus pacientes. Los primeros que lo detectaron fueron los oftalmólogos, y cuando ya la Organización Mundial de la Salud decidió declararlo como pandemia, fue cuando ya afectó demasiado tanto a Italia y a España. Hay que tener en cuenta que en esa época estaban tanto los torneos de fútbol como los grandes eventos de moda, y como hay tanto movimiento de gente de todo el mundo, pues la expansión del virus fue bastante, la dispersión del virus fue bastante rápida y ágil, justo por ese tipo de eventos en este caso, porque pues se decía que, y este es un virus
que pertenece a la familia de los coronavirus, es decir, que ya teníamos el SARS-CoV antes de este, y antes del SARS estaba el MERS, que es o sea, esos nombres son extraños, pero simple y sencillamente es porque dependen del huésped. Entonces, y del animalito que sirve como reservorio. Entonces el MERS, el SARS, en este caso, pues aparentemente para el COVID, para la enfermedad del COVID-19, está postulado todavía el pangolín como el posible reservorio de los mamíferos para que hubiese pasado a los hombres, porque inicialmente es de murciélagos. Todavía no está demostrado, están estudios. Yo la información que les voy a dar no son las informaciones de los noticieros, sino la información de las revistas científicas que han sido revisadas por pares. Entonces, para el origen del virus, en este momento todavía sigue en estudio. Ahora, para la parte de la infección en humanos y cómo se dispersa a través de, no de gotículas, no sé si ustedes han visto que cuando uno habla, bota gotas grandecitas, esas caen al piso, pero también genera aerosoles. Esos aerosoles son muy, muy pequeñitos y se sostienen en el sitio donde yo estoy hablando. Ellos no se bajan, no se suben, sino que se sostienen en ese sitio. Entonces, al sostenerse en el sitio que yo estoy hablando, estoy dejando, si estoy en una mesa conviviendo almorzando o en una reunión con mi familia, estoy dejando en el mismo nivel los aerosoles, y en esos aerosoles pueden ir partículas virales si yo estoy enfermo, o ya sea con síntomas o sin síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Asintomático no quiere decir que yo no porte el virus, yo lo tengo, pero no siento ninguno de los síntomas. Entonces, en ese sentido, como esa es la forma de dispersión, por eso fue que nos llegó a todas las esquinas mundiales y ya no es una epidemia, sino una pandemia. Y el tercer punto sería el mirar qué afecta, o sea, dónde hay células que dejan entrar el virus. Cuando nosotros hablamos de un receptor, es una molécula que es la puerta de entrada para el virus, es decir, hay células en el cuerpo que le abren la puerta al virus y hay células que no se la abren. El virus toca y las celulitas que le abren la puerta son 3 tipos de células de los tejidos de los ojos, un tipo de células del cerebro, hay 2 tipos de células de los pulmones, hay varias células del hígado, del riñón, hay 4 tipos de células de corazón. Entonces, esas celulitas le abren la puerta al virus, y si yo tengo una cantidad de virus muy grande y ya mis células del corazón y mis células de riñón le abrieron la puerta, pues hay un fallo sistémico y me muero. Pero tenemos una forma muy sencilla de no infectarnos: usar el tapabocas y gafas, no más. Y como este es un virus que tiene membrana biológica, la membrana biológica está constituida por grasita. Y como la grasa disuelve grasa, ¿quién es el que disuelve la grasa? El jabón, que es grasita. Entonces, realmente, si yo me lavo las manos con jabón, mantengo las manos limpias, si me toco la cara con mis manos limpias no me pasa nada, pero si no me lavo las manos constantemente, entonces yo misma me estoy infectando. Si en alguna superficie de las gotículas alcanzaron a quedar virus ahí recientemente dispersados. Entonces, pero realmente la forma de no contagiarse es la costumbre de nuestras abuelas, que no nos dejaban sentar a la mesa si no nos lavábamos las manos. Lavarse las manos, ponerse el tapabocas y ponerse las gafitas. No sé si queda claro, queda alguna duda. La verdad está muy claro. Quedó muy claro, muchísimas gracias. Y ya que comentas lo de lavarse las manos, las gafas, el distanciamiento, también en estos momentos afortunadamente tenemos la vacuna. Y afortunadamente acá en Colombia también ya tenemos varias vacunas. Así que, María de los Ángeles, ¿nos podrías contar
¿qué vacunas son las que están disponibles aquí en Colombia? Sí, claro. Actualmente disponemos de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, que han sido los lotes que han ingresado al país. Cada una pues ha llegado en diferentes momentos y según las fases y las etapas, pues la fase 1 estamos en las primeras 3 etapas, pues se han ido distribuyendo. Entonces, pues son como las que disponemos actualmente, pero se espera que adicional lleguen dosis de Moderna y de Janssen. ¿Cómo va ese proceso de las fases de la vacunación en Colombia? Shirley, cuéntanos. Bueno, pues hasta el momento, pues yo al menos considero que vamos bien. Perdón, en el sentido de que a la gente a veces como que revira mucho, como decir, no, es que vea que vamos muy lento, que no sé qué. Yo siento que aquí estamos trabajando al ritmo que tenemos, pues de vacunación que tenemos, y de hecho yo incluso diría pues que mucho más alto, con una cantidad de vacunas o de dosis aplicadas bastante alta por día. Y a mí me parece que en cuanto a tiempo estamos pues como bien dentro de los, digamos que el gobierno aquí en Colombia se demoró un poquito en conseguir las vacunas, pero una vez que se consiguieron, pues vamos al ritmo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es por qué a veces se retrasan, por ejemplo, las vacunas. A veces siento que critican o alegan mucho más pues como al gobierno, pero yo siento que también es que tenemos que tener en cuenta la capacidad de producción que tenemos a nivel mundial. Entonces hay cierta capacidad de producción que no, ¿cierto? No damos abasto, no vamos a dar abasto, por lo tanto, obviamente vamos a tener retrasos, a veces retrasos, pero eso ni siquiera es culpa del gobierno, o sea, es culpa o la responsabilidad recae directamente en los fabricantes. Pero hasta el momento yo creo que estamos bien como en los tiempos, como les digo, y cumpliendo ahorita con lo de la tercera fase. ¿Cómo funcionan las vacunas? Pues en general, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cómo es ese proceso? María Los Ángeles. Bueno, yo quisiera complementarle como algo también a Shirley, que me parece pues muy valioso, de que sí, o sea, vamos al ritmo que podemos y con lo que nos va llegando a nivel de país y a nivel de ciudad, vamos avanzando, pero tenemos cifras muy alentadoras en cobertura. Para la etapa 1 en Medellín nosotros tenemos ya una cobertura del 90%, para la etapa 2 tenemos una cobertura del 77%, y pues para la etapa 3, que lleva más o menos 2 semanas en vigencia, pues como o de apertura, llevamos ya un 21% de cobertura. Entonces, pues eso habla mucho del esfuerzo que se está haciendo y también pues de la cantidad de personas que asisten a cada uno de los servicios para adquirir los biológicos. Con respecto a las vacunas que disponemos actualmente, entonces tenemos la vacuna de Pfizer, que es una vacuna con ARN mensajero. Esta lo que hace es que lleva en su contenido una parte de lo que es la proteína S, y el ARN mensajero pues se lo presenta como a nuestro cuerpo. Este lo que hace es reconocerlo y empezar a generar anticuerpos, de manera que si posteriormente nosotros tenemos contacto con el virus, pues ya estemos preparados para tener una respuesta inmune adecuada. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna pues, que en sí también genera pues como ese mismo proceso, y lo que buscamos pues con todas es que se prevenga en sí la enfermedad grave generada por el COVID-19 y la muerte, que es uno de los objetivos que tenemos. Sí, básicamente, meto la cucharada, es como, o sea, cualquier tipo de vacuna es igual, apunta a que una vez ingrese al cuerpo generemos
active el sistema inmune, y el sistema inmune genera pues como una reacción en cadena, porque hay algo que se conoce como el sistema inmune innato, que son las primeras células que salen como a defendernos, y posteriormente vienen las células del sistema inmune adaptativo o adquirido, o que incluso son como las células que se entrenan después. Esas celulitas de ese sistema, de ese segundo frente, que yo lo llamo incluso ya el tercer frente de batalla, porque hay otros frentes, ese último es el que ya se encarga de generar esos anticuerpos y de generar células memoria. No siempre vamos a generar células memoria a nivel de vacunación, o incluso a nivel de estas vacunas. Algunas no lo hacen, pero sí generamos anticuerpos, y los anticuerpos son lo que nos van a permitir que una vez que estemos enfrentados a un virus, pues el cuerpo pueda tener ya con qué defenderse, porque ya reconocemos ese virus. Listo, perfecto. Ahora, ya sabiendo esto, ¿qué les parece si pasamos a ver unos videos precisamente sobre esto, sobre las vacunas y sobre los mitos de las vacunas? Realmente, si ya la persona ha sufrido coronavirus, esto no quiere decir que no pueda vacunarse. De hecho, las personas que sufrieron la enfermedad están incluidas dentro del plan de vacunación para la etapa que les corresponda, y podrán recibir su vacuna tranquilamente. Nunca antes se habían desarrollado vacunas eficaces y seguras tan rápido para una enfermedad infecciosa. Las vacunas históricamente han sido una de las medidas más importantes en lo que tiene que ver con la prevención de infecciones en niños y en adultos. Las vacunas salvan vidas. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Bueno, y para las personas que se van conectando en este momento, el tema de hoy que estamos tratando es acerca de los mitos de la vacunación contra el COVID-19. Y en el chat tenemos una pregunta de Gloria Patricia. Dice, cordial saludo. ¿Por qué se plantea que una persona que haya sido positiva para COVID debe esperar 3 meses después de su recuperación para poderse vacunar? ¿Debe ser así? María de los Ángeles, danos como la respuesta a esta pregunta. Bueno, hasta el momento se tiene que nuestro cuerpo, como lo mencionaba ahorita Shirley, genera una respuesta frente al virus que puede pues, permanecer al menos hasta 90 días posterior a la infección. Entonces, de ahí se saca que debamos esperar esos 3 meses para posteriormente realizar la vacunación. Entonces, de alguna manera sería como la inmunidad adquirida posterior a la infección que tenemos durante esos días, y ya es necesario entonces aplicarnos la vacuna para extender un poco más esa protección. Listo, perfecto. Entonces, bueno, hemos hablado del origen del COVID, hemos hablado de las vacunas, hemos hablado de qué tipo de vacunas son las que están disponibles acá en Colombia, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que todo tiene efectos secundarios. Gloria, ¿podrías contarnos cuáles son los efectos secundarios de las vacunas? Bueno, a ver, la vacuna de Sinovac es una vacuna, hay muchas plataformas para las vacunas, entonces yo voy a hablar de en qué consiste cada una de ellas, de las 3 que estamos en este momento utilizando aquí en Colombia, porque son muchas las que se están produciendo. Entonces la de Sinovac es un virus atenuado, es exactamente el mismo procedimiento que se hace, por ejemplo, para el virus de la viruela. Entonces, lo máximo que esa vacuna nos dará será dolor de brazo, fiebre y el equivalente como a una gripa, un malestar de 1 o 2 días al que le dé más fuerte, o de absolutamente nada desde el momento de la vacunación.
La que sigue sería la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es de un RNA mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos una parte del genoma del virus. El virus de SARS-CoV-2 su genoma es RNA de cadena sencilla. Entonces utilizamos una parte del virus que corresponde a la proteína que le abre la puerta, que se comunica con la célula, que es la famosa proteína S de la que tanto les han hablado. Se toma esa zona y se modifica ese RNA para que tenga mucha más estabilidad en la célula, porque los RNA mensajeros en la célula tienen tiempos de vida media de 5 minutos a 2 horas, o sea, no duran mucho, se degradan rápidamente. Son leídos una vez que se produce la proteína, eso está regulado para que se degrade en la célula. Entonces, cuando nos dan a nosotros, la inyección que nos dan es de muchas moléculas de RNA, es más o menos por dosis 10 microgramos, eso corresponde como un poco más de 1 por 10 a las 6 moléculas de RNA mensajero, y ellos al entrar a la célula inmediatamente empiezan a ser leídos en el citoplasma celular y se producen muchas proteínas. Pero la estabilidad de ese mensajero, lo máximo que han logrado son 48 horas, es decir, que a las 48 horas después de la inyección es el pico máximo de proteína S que se produce como antígeno. Y ya a partir de ahí lo que se van a producir son los anticuerpos que reconocen esa proteína, y cuando llegue el virus de verdad, entonces ya los anticuerpos están para anular esa comunicación virus-célula y de esa manera ya no puede entrar. Entonces esa es la forma como nos protege. Es decir, si esta es mi membrana celular, a ver dónde está mi cámara, si esta es mi membrana celular y está la membrana del virus, entonces si yo pongo aquí una barrera, ya no me puede llegar. Esa barrera es el anticuerpo. Entonces el anticuerpo se para y dice, usted no me hace el enlace que necesito para entrar, y ya no lo deja entrar, lo bloquea. El sRNA se degrada. Una vez que ha cumplido su función, se degrada, no está más tiempo en la célula. Eso sería el componente de Pfizer. El componente de Janssen, ese componente de Janssen es algo muy interesante. Es un vector, y ese vector es un tipo de adenovirus que pertenece a otra familia de virus, así como nosotros tenemos la familia Machado y la familia Cárcamo y la familia Sánchez. En los virus también, dependiendo de cuán cercanos o cuán lejanos están y si son primos hermanos o no. Entonces esa es otra familia, que es la de los rinovirus, la que nos produce la gripita esa normal. Entonces se utiliza como base para poner ahí el pedacito de la proteína Spike en el genoma de ese virus. A ese adenovirus se le quita la parte infectiva, se le deja que no se replique, pero se le pone otra partecita para que tenga una replicación independiente, y eso se encapsula. Por eso es un tipo de adenovirus. Se encapsula como vector, y cuando nos inyectan ese virus, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el virus ya entraría a la célula y ya podría empezar a producir desde la plantilla de DNA, no desde la plantilla del RNA, podría empezar a producir la proteína Spike y genera lo mismo. Nos avisa al sistema inmune que haga anticuerpos contra esa proteína, y cuando llega la proteína la bloquea y bloquea el paso del virus a la célula. Esos son los 3 mecanismos de las 3 vacunas. Son plataformas diferentes, pero todas buscan lo mismo. Bueno, pero yo me voy a dirigir a lo de los síntomas. Que igual los síntomas o los efectos secundarios que tenemos en esas vacunas son
O sea, en las tres, y eso que la profe habló al último de la de Janssen, pero Janssen y AstraZeneca son exactamente lo mismo. Pues, es decir, la plataforma es la misma, son adenovirales ambas. Entonces, por eso el AstraZeneca es prácticamente pues lo mismo. Efectos secundarios igual son, cuando se te la pone la vacuna, es hay náuseas, puede haber mareo, puede haber dolor de cabeza, puede haber, incluso pues hay gente que de pronto puede hacer vómito. Depende de la persona. Hay gente a la que le da muy duro, hay gente a la que no le da tan duro. La Sinovac, digamos que es la que menos duro da. La Pfizer normalmente, o lo que más he escuchado por experiencias ya en Estados Unidos, pues que cuando arrancaron al principio, es que la segunda dosis normalmente da más duro que la primera dosis. Pues la primera dosis pues usted no siente nada, pero la segunda mucha gente incluso les da incapacidad. Esos serían como, hasta el momento, los efectos que se tienen. Ahora hay otros efectos, bueno, no otros efectos, sino que las vacunas están en estudio o en farmacovigilancia. Eso hay que tenerlo muy presente, precisamente porque el desarrollo pues fue rápido y las pruebas fueron pues como, sí, yo digo que bastante rápidas. Entonces, no, incluso si no lo hubieran sido igual, siempre en las vacunas se hace farmacovigilancia y se hace por un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Entonces, en este momento las vacunas, siempre estamos mirando y evaluando qué efectos secundarios adversos se pueden presentar de pronto a más largo plazo. Pero, bueno, pero hasta el momento yo podría decir que las vacunas pues son seguras en cuanto a la investigación que se ha hecho y en cuanto a todas las, iguales han cumplido con todos los protocolos, los ensayos preclínicos que han sido en animales, ensayos de fase 1 que fueron en pocas personas, que es un grupo menor de 100, donde tú ahí miras qué reacciones adversas pueden tener, y ha funcionado, o sea, funcionaron bien. Posteriormente viene el ensayo clínico de fase 2, que ya son entre 100 y 300 personas más o menos, funcionaron, y finalmente el ensayo clínico fase 3, que fueron esos ensayos, casi todos usaron entre 20.000, 35.000, 36.000 personas dentro de sus ensayos, más o menos, en los ensayos clínicos de fase 3. Ya con esa población ya tan grande, 36.000 personas, ya y logramos pues identificar que eran las vacunas eran seguras, y por eso pues se dio la autorización de uso de emergencia, porque esa es otra cosa muy importante. O sea, en este momento estamos aplicando vacunas, pero las vacunas en sí no fue que dijeron, ay, sí, ya están, no. O sea, tenemos, y en todos los países dieron la orden, fue de autorización de uso de emergencias, ya debido pues como a todas las dificultades sociales y demás, pues que era necesaria la vacuna. Sí, para complementar lo que estaba diciendo Shirley, sí, definitivamente estamos en la fase 4, que es la que se lleva más tiempo, y como se ha autorizado el uso por emergencia, solamente vamos a saber de los efectos de estas vacunas a largo plazo. O sea, todas las vacunas tienen una fase 4 para mirar efectos a largo plazo. En este momento estamos en esa fase. A todos los que nos están vacunando, estamos en esa fase, no se ha terminado, pero ya, por ejemplo, hay resultados interesantes en España y en otras ciudades. Me acuerdo de España porque lo vi ayer. Realmente, de los grupos etarios que murieron el año pasado por la misma época, en este momento ya no hay hospitalizados, o sea, hay hospitalizados son 200, 300 personas frente a 15.000, 20.000 del 2019 en el mismo mes. Entonces, parece ser que las vacunas sí nos están ayudando, aunque no hayamos llegado a la inmunidad de comunidad, que todo el mundo le dice inmunidad de rebaño, pero bueno, yo la llamaré inmunidad de comunidad. Entonces, en este sentido, las vacunas también tienen efectos secundarios que pueden causar la muerte, pero la aspirina también tiene un efecto secundario para los alérgicos. El alérgico a la aspirina, que se tome una aspirina, se muere. Es lo mismo que le pasa a las personas que van a tener un efecto adverso por alguna de las sustancias que tenga la vacuna. Por eso el grupo de personas que
que tienen alergias los separan porque los tienen que vigilar en caso de que ocurra algún tipo de esos efectos. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Ahora vamos a pasar a ver otros 2 videos precisamente de los mitos sobre la vacuna. Todas las vacunas que van a llegar al país son ampliamente eficaces en prevenir las formas graves de la enfermedad, es decir, la necesidad de hospitalización y de muerte por coronavirus. La variación en la efectividad o en la eficacia de las diferentes vacunas, como ustedes habrán visto, hay algunas que son de 90, otras son de 70, otras son de 50, es cuando uno analiza la eficacia general, incluyendo todas las formas, incluyendo leves y graves. No es obligatorio ponerse la vacuna. En este momento la vacunación es voluntaria. A las personas que decidan o no vacunarse se les pedirá que diligencien un consentimiento informado, pero no es una obligación, es una invitación a que tomemos conciencia y consideremos la vacunación como una herramienta muy importante para ayudar a controlar esta pandemia. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Volvemos a retomar y ¿qué les parece si comenzamos por responder una de las preguntas que hay en el chat? Gloria Patricia nos dice, ¿cuál de las 3 vacunas es la más conveniente para vacunar a una persona que tuvo COVID-19? María de los Ángeles, ¿nos puedes responder esto? Bueno, como lo hemos venido hablando, como lo menciona el video, las 3 vacunas o las vacunas que hasta el momento están autorizadas por la OMS son eficaces para prevenir la enfermedad grave y la muerte, que es básicamente el principal objetivo. Entonces, cualquiera de las 3 vacunas que nos apliquen y que esté disponible en ese momento va a ser la correcta y la indicada para las personas. Eso es lo más importante como a tener siempre presente. Bueno, también tenemos otra pregunta, la cual es, ¿qué le aconsejarías a las personas que no quieren vacunarse por miedo a lo que puede pasar? Bueno, voy a responder, no sé si era para mí la respuesta, pero pues lo que uno siempre debe recomendarlo pues es buscando no solamente la protección individual, sino la protección de la comunidad. Hay que entender que entre más personas estemos vacunadas, pues y más nos cuidemos, se minimiza el riesgo de transmisión del virus y esto va a proteger de mejor manera a la comunidad. Entonces es importante no solamente pensar como un ser individual, sino también como un ser comunitario. También hay que reflexionar frente a todo lo que hemos vivido en este periodo de pandemia, de que no han sido pocas las vidas que hemos perdido. No solo se han perdido vidas de adultos mayores de 80 años, sino que también hemos perdido vidas de personas muy jóvenes y hasta niños. Entonces, si en este momento disponemos de una herramienta para prevenirlas, pues lo ideal es que todos podamos acceder a esta. Como lo mencionaba ahorita la doctora Gloria, ya en algunos países se puede ver el efecto de la vacunación y pues es una invitación también a que de manera semanal tal vez las personas se unan a uno de los conversatorios donde habla la líder de epidemiología, que es la jefe Rita Almanza, donde hacemos análisis de la situación epidemiológica del municipio, donde nosotros pues hemos evidenciado
que sí se ha disminuido tanto los contagios como la mortalidad. No es muy significativo en el momento, pero sí se ha mostrado algo como de incidencia en las poblaciones que ya tienen una mayor cobertura en vacunación en el municipio. Muchas gracias por responder las preguntas que nos hacen nuestros oyentes. Y bueno, hay muchas personas que dicen acerca de por qué la primera dosis se está realizando tan rápido, pues se está vacunando tan rápido y no la segunda dosis. Shirley, cuéntanos por qué está más rápida la primera que la segunda. Bueno, mira, lo que pasa es que al principio, pues, y según los ensayos clínicos, digamos que habían ciertos tiempos entre la primera y la segunda dosis. Yo no sé si hacia allá va la pregunta, porque ahorita se está recomendando, por ejemplo, que se demoren aproximadamente 3 meses, por ejemplo, con la de Pfizer. Están aplicando primera dosis y la segunda dosis la están aplicando como, hay algunos 2 meses, 3 meses, le han dicho algunas personas. Esa segunda dosis en España, creo, o en Reino Unido, no recuerdo bien cuál país, hicieron ese experimento, y de hecho en Canadá también. En Canadá el gobierno decidió que todo el mundo debía tener primero la primera dosis y que posteriormente se aplicaba la segunda. ¿Por qué? Porque les pareció que tener la primera dosis para todos era ya una forma de prevenir el contagio, ¿cierto? Porque aplicamos la primera para que todo el mundo ya tuviera un grado de inmunidad. Ya para la segunda dosis, el estudio que hicieron en Reino Unido demostraron que incluso las personas que habían demorado un poco más que las 3 semanas, que era lo que hizo, por ejemplo, el estudio Pfizer, la vacuna que estoy hablando es la de Pfizer, el estudio, se dieron cuenta que generaban incluso una concentración de anticuerpos mucho más altas que las personas que se vacunaban solo a las 3 semanas. Entonces, por ejemplo, eso de alguna manera algunos dicen, no, pero vea que nos están demorando, que no sé qué, pero en realidad no es que sea perjudicial, pues ya se ha visto que incluso puede ser más efectiva o generar una cantidad de anticuerpos mucho mayor. Y entre más alto sea la concentración de anticuerpos que se genere, hay una inmunidad a mucho más largo plazo, que es lo que se busca, que la inmunidad sea a más largo plazo. Muchas gracias. Bueno, empecemos como con los mitos que muchas personas creen acerca de la vacunación. Uno de esos mitos es acerca de si la vacuna puede contagiar el SIDA. Gloria, cuéntanos. No, para nada. Por ningún motivo. La vacuna tiene un proceso de producción muy específico, de estar libre de pirógenos y de cualquier otro patógeno. No, o sea, la vacuna tiene un proceso de manufactura muy, muy controlado, tanto así que nosotros aquí no tenemos la posibilidad, por lo menos en la parte de Antioquia, de producir. Aquí no hay sino envasado de líquidos, pero no hay, o sea, de inyectables, pero no hay para la producción de esa manera. Entonces, en ese sentido, definitivamente viene totalmente, o sea, solamente viene lo que dice que debe venir por un lado, y no tiene posibilidad de contaminarse porque viene sellado. Por el otro lado, el HIV, que es el virus que produce el síndrome del SIDA, es un virus también de RNA, pero este sí requiere el paso de RNA a DNA. Él sí lleva su transcriptasa reversa y él sí se queda en la célula. Pero tenemos una gran ventaja, y es que solo hay 2 tipos de células en el cuerpo que reciben al virus. Entonces la posibilidad de infectarnos con el virus del HIV es 0. No es que sea muy baja, es que es 0. No sé si les quedó clara la respuesta. Sí, claro. Hay una pregunta que nos hace Adriana Monsalve, que creo que es bastante importante como responderla. ¿Algo como un alimento, consumo de licor u otra circunstancia externa puede tener la efectividad de la vacuna después de la segunda dosis? Shirley, tú que nos habías respondido ahorita acerca del proceso de la vacunación, pues de la segunda dosis,
Cuéntanos cómo es esa respuesta. Yo le voy a pasar la palabra a la profe Gloria, porque yo creo que ella la responde más fácil. Sí. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, claro. Algo como un alimento, consumo de licor u otra circunstancia externa puede tener la efectividad de la vacuna después de la segunda dosis. ¿Detenerla? Sí. Bien, hay una recomendación que se hace a todos y es, por favor, no tome licor. Entonces, como tenemos, por ejemplo, ¿por qué se recomienda el no tomar licor? El licor entra a funcionar hormonalmente desde la perspectiva de bajar la guardia, por decir algo, y también está afectando el sistema inmunológico. Y si nosotros estamos retando el sistema inmunológico, definitivamente lo mejor es comer sano y dormir bien durante todo el proceso de la vacunación. Mejor dicho, a ver, lo quiero explicar más claramente. Desde la nutrigenómica, que es el campo de experticia de Chile, dentro de la nutrigenómica existen una combinación de alimentos que nos ayudan a detener, activar unos procesos o mejorar otros procesos. Entonces, dependiendo de los tipos de alimentos que nosotros tomemos, nos vamos para un circuito biológico o para otro circuito biológico. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no estoy durmiendo, dormir significa, nosotros somos seres con fotoperiodo. Dormir significa estar en oscuridad, no estar en la cama y seguir chateando, porque la fotoluminiscencia no nos permite a nosotros empezar a producir las hormonas que necesitamos para dormir y descansar. Y dentro de ese ciclo hormonal hay unas hormonas que afectan el sistema inmune y que hay unas células que dicen, bueno, me reproduzco, y se reproducen solo en la noche de esas células del sistema inmune. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dormir bien. ¿Y qué más hay que hacer? Hay que no tomar alcohol para no disminuir la posibilidad de generar la respuesta inmune, y de esa manera le damos al cuerpo la herramienta para que pueda batallar contra ese antígeno que acabó de entrar, que es la proteína, y que produzca los anticuerpos. Entonces, sí se disminuirían la producción de anticuerpos si no duermo bien, si no como sano y si además tomo el alcohol. Pero en realidad como tal no es que haya un alimento, o sea, no se habla de un alimento en específico, digamos, que disminuya el efecto de las vacunas. O sea, estamos hablando en general de tener una buena alimentación, o sea, de tener una alimentación balanceada, ¿cierto? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pero como tal, un alimento que no diga, ay, no. Y otra cosa que es importante es que, exacto, las vacunas, aunque son un componente biológico, de alguna manera también se ven afectadas, igual que los medicamentos, ¿cierto? Cuando uno está medicado, uno le dicen, no tome alcohol. Entonces, porque usted no puede saber incluso qué reacciones adversas de pronto pueda generar, o qué cruce puede haber con la dosis, no tanto con el producto biológico en sí, sino con lo que acompaña ese producto biológico de la vacuna. Listo, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver otros 2 videos de los mitos sobre la vacuna. De los millones de dosis que han sido aplicadas en el mundo, la cantidad de efectos secundarios relacionados con alergia ha sido muy raro. Lo que estamos recomendando hoy en día es que cualquier persona que tenga una enfermedad alérgica de cualquier índole reciba su vacuna
y cumple un periodo de observación para certificar que no hay ningún síntoma ni efecto secundario grave. La gran mayoría de alergias, como digo, no son contraindicación para recibir estas vacunas. No es cierto que al vacunarme me estén inyectando el virus. Ninguna de estas vacunas tiene el virus vivo o entero. Por lo tanto, esto no es posible. Las vacunas tienen partes del virus o parte de las instrucciones para fabricar componentes del virus por nuestras células, lo cual permite desencadenar toda la respuesta que queremos, que es la protección. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que voy a hacer la última pregunta para las tres. Esta es: nosotros, la Cuarta Estación, como medio, ¿cómo podemos apoyar a evitar dar estos mitos, a evitar seguir dando noticias falsas sobre eso, sobre la vacuna, y cómo incentivar a la gente a que se vacune? Comencemos por María de los Ángeles. Bueno, frente a las noticias falsas que encontramos en Facebook o en redes sociales o que nos llegan a nuestro WhatsApp y que pues pasan por grupos familiares, grupos de trabajo, una de las principales cosas es no replicarlas, o sea, no solamente empezar a reenviarlas como sin haber investigado un poco. Hay que recordar que pues muchas personas pueden escribir, pero pues siempre debemos de confiar en medios oficiales como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional, el Ministerio de Salud, las publicaciones que como Secretaría Departamental nos dispongan en los medios. De eso pues como que debemos de estar siempre muy pendientes. Y no replicarlas, pues porque aunque nosotros las enviemos y digamos que es falso, pues pueden haber personas que pueden quedar con la duda y seguir pasando el mensaje y seguir generando ese miedo. La invitación para todas las personas es de que en el momento en que llegue su etapa, les llegue el momento de vacunarse, asistan con la mejor disposición. Como secretaría y pues como todas las secretarías a nivel departamental y nacional, estamos siempre pues como en esa disposición y esperándolos para aplicarles la vacuna. Siempre estar pues muy pendiente como de los momentos, de cuáles van a ser los sitios de apertura donde pueden asistir, al mismo tiempo pues como actualizar sus datos generales en sus respectivas EPS para que puedan ser contactados de manera oportuna, porque también pues las EPS los pueden ir agendando. Recordarle a las personas mayores de 80, mayores de 60 años, que pues aunque haya pasado ya la etapa, todavía pueden vacunarse, o sea, pueden asistir a cualquier punto de vacunación y acceder a la vacuna, ya sea que porque en el momento en que les correspondía estuvieron enfermos, tuvieron la infección, pues que en cualquier otro momento pueden asistir, y pues invitar a todas las personas que en esta etapa 3 están priorizadas a que asistan. Recordarles que son mayores de 50 años, sin o con comorbilidades, y que en este momento también estamos vacunando mayores de 40 años con comorbilidades. Esta etapa también comprende hasta los 16 años, pero vamos avanzando en grupos como de 10 años en sí, y esperamos que pues toda la comunidad pueda acceder a la vacuna de manera oportuna. Listo, perfecto. Shirley, ¿te gustaría dar un último mensaje, Tati, para todos nuestros oyentes? A ver, yo estaba aquí pensando en que me asombra
por ejemplo, el miedo que le hemos tenido a las vacunas y a casos, por ejemplo, que hemos escuchado de generación de trombosis, pero por ejemplo, como nosotras las mujeres que planificamos, si cogiéramos y leyéramos las advertencias y contraindicaciones que traen las tabletas, porque las traen, y son cantidades, o sea, contraindicaciones hay cantidades, o sea, usted no se alcanza a imaginar, yo me he sentado a leerlas, yo normalmente me leo todo, si me voy a tomar un medicamento yo miro qué es, y es una cosa asombrosa. Entonces ahorita frente a las vacunas estamos con ese miedo de, no, es que veas que de pronto nos da eso, nos da aquello, y yo pienso que una de las cosas, una de las primeras cosas es, si usted se va a ir a vacunar, hágalo de manera tranquila, o sea, vaya de manera tranquila, y incluso, también digo, si hay una en específico, hay muchas vacunas, en este momento acá tenemos 3. Si hay una que a usted no le gusta, pues listo, no la ponga, pero póngasela, o sea, busque otra, vaya porque hay sitios donde están poniendo, bueno, una ponen Pfizer, en otra ponen Sinovac, en otra, o sea, usted quiere ponerse, entonces vaya usted sin cita, vaya y póngasela, pero es importante que no se quede sin vacunar. Entonces, eso sería como lo que yo diría, para cerrar. Muchísimas gracias. Gloria, último mensaje para cerrar. Para cerrar, yo hago una invitación. A mí me gusta hacer una invitación con un mito no, con una realidad que es Ubuntu. Ubuntu es una tribu del África, y en este cuento de los niños de Ubuntu dice: un ingeniero que estuvo por allá les dijo a los niños de esa tribu que por favor que hicieran un concurso donde el que llegara primero a un árbol donde había una cesta de frutas se lo podría llevar para la casa. Y cuando dio la orden de salida, entonces todos los niños se cogieron de la mano y llegaron al tiempo al árbol. Entonces el ingeniero, muy sorprendido, les pregunta que por qué hacen eso. Y ellos le contestan Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como seres humanos somos comunitarios. Al ser comunitarios no podemos vivir sin el otro. Y si no podemos vivir sin el otro, entonces los invito al autocuidado. ¿Qué significa eso? El autocuidado es, yo como ser personal me debo posicionar como si soy una persona asintomática, es decir, que tengo el virus, pero no me da nada. Y por eso siempre debo llevar el tapabocas. ¿Por qué razón? Se han reportado hasta 80% de la población como asintomática en algunas regiones, entonces realmente la dispersión del virus está dando constantemente y no se pueden rastrear y parar esa dispersión porque son asintomáticos. Segundo punto, vacunarme. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que esté disponible para el momento en el que por mi edad y por mi condición me pueden dar. Esa que está disponible es la mejor para mí, seguramente. Tercero, una vez que yo me vacune, debo seguir pensando que puedo ser portador del virus y que debo usar el tapabocas. Es decir, la vacuna no inhibe la entrada del virus. El virus se va a seguir dispersando. Lo que nosotros necesitamos es evitar llegar a UCI, es decir, evitar llegar a un fallo sistémico en el cuerpo que nos lleve a la muerte. Todos en algún momento llegaremos a tener el COVID con más o menor gravedad. Entonces, ¿qué significa la inmunidad de comunidad? Una vez el 75% de la población esté vacunada, ya podremos tener inmunidad de comunidad. Entonces, lo que tenemos que ir mirando nosotros son las frecuencias. Es decir, somos 51 millones de personas. ¿Y cuántos millones de vacunas, de dosis de vacuna completa han dado? Y a eso le sumamos 51 días más, que esa es la ventana para iniciar una protección, que es el tiempo en el que se demora el cuerpo de generar los anticuerpos. Entonces, en ese sentido, la invitación mía es
a mi responsabilidad como persona para el autocuidado mío y mi corresponsabilidad con la sociedad para que todos podamos salir juntos rápidamente de esto de manera tal que podamos ir todos al trabajo, que todos podamos tener comida y que se pueda reactivar la economía. Una de las razones, por ejemplo, de por qué se han demorado vacunas en algunos sitios es justamente porque no se pudieron transportar por el problema social que tenemos. Entonces, esa es otra cuestión. Tenemos problemas económicos y sociales, deberíamos comportarnos como seres racionales y ayudar un poquito a la comunidad siendo responsables, autónomos y corresponsables. Listo. Ahora ya por último vamos a leer una pregunta que nos dice uno de nuestros oyentes. Dice, ¿hay riesgo grave si adquiero el COVID después de la primera dosis? Shirley, respóndeme por favor. La verdad, yo diría que sí, porque la primera dosis en sí no nos ha dado la cantidad de cuerpos necesarios que el cuerpo necesita. Lo primero. Lo segundo es que una de las razones por las que decimos que debemos seguir usando el tapabocas es porque los anticuerpos requieren un tiempo para ser producidos a nivel del cuerpo. Entonces tú puedes tener la primera dosis, el cuerpo puede que incluso no haya desarrollado anticuerpos, el virus se puede haber estado gestando incluso antes de que tú llegues a vacunarte y no te diste cuenta, o en el transcurso de unos días después de vacunarse. Y eso supone que sí se puede desarrollar un virus con síntomas graves. Listo. Porque creo que están cortos de tiempo. Bueno, pues la verdad sí, pero al menos esperamos que a todos nuestros oyentes les haya quedado claro todo ese tema de las vacunaciones, acerca de los mitos que existen acerca de la vacuna. Y pues como rápidamente díganos cuáles son sus redes sociales, que las puedan encontrar y tener como más información acerca de todo esto, o alguna red social que puedan encontrar toda la información necesaria. María de los Ángeles. Bueno, pues las redes que yo recomiendo son las redes oficiales de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud, lo mismo que la Secretaría de Antioquia, que son quienes están oficialmente publicando la información más reciente para pues, nosotros, los de esta región. Shirley. Y la otra sería la del Ministerio de Salud. Ahí, por ejemplo, aparecen siempre todas las fases, en los tiempos que vamos, todo eso aparecería ahí, donde yo pensaría que pueden encontrar pues como información de vacunas. Ya no sé si alguien está pues como interesado, ya ustedes pueden pasar los correos electrónicos pues como a nosotros, si quien tiene más preguntas. La profe Gloria ha leído mucho, sabe mucho, pues ustedes vieron de la parte incluso molecular. Yo les puedo hablar pues como un poco más acerca del sistema inmune. A veces los médicos incluso dudan, los mismos médicos no tienen muy claro cómo funciona el sistema inmune. Hace 15 días que yo en la charla tengo una sobrina que es médica y ella me decía, usted maneja mejor los conceptos que yo, me da mucha risa, pero sí, hay veces ellos no entienden como toda esta parte de cómo actúa la vacuna, y incluso hay algunos médicos en sí mismos que pueden estar asustados. Entonces, si quieren eso, pueden enviar por chat. Mi correo es shircar16@gmail.com, o el de la universidad, que es shirley.carcamo@udea.edu.com. Listo, muchísimas gracias, Gloria. Yo les recomiendo también, por ejemplo, la página de los CS de Atlanta, todos los centros de diagnóstico y enfermedades de transmisión, que son donde ustedes van a encontrar incluso de otras enfermedades, no solamente de del SARS-CoV-2. Si quieren saber de la vacuna, entren a la página de Pfizer, que ahí les cuentan o hacen la pregunta directamente a Pfizer. No le hagan la pregunta al vecino de al lado, háganle la pregunta a Pfizer o háganle la pregunta a Johnson, que tiene su página y tiene su sitio para hacerle la pregunta a Janssen sobre la vacuna. Sinovac no está disponible porque es una vacuna producida por China, pero realmente el sistema es el sistema antiguo, entonces ahí no hay demasiado riesgo en ese sentido, porque no vamos a tener
los otros componentes que tienen las otras vacunas que requieren para que pueda entrar el material genético que están aplicando. Eso desde esa perspectiva. Por favor, no difundan absolutamente nada en las redes sociales, que la mayoría de cosas son fake, falsas. Que la mayoría de esos correos que se reenvían, cuando les llegue un correo que dice muchísimas veces reenviado, bórrenlo inmediatamente. Ese es un correo viral que realmente hay gente que paga para esos correos, y hace como un mes pasaron una noticia económica en las revistas de economía, donde hacen un análisis de quién ganó más el año pasado, y yo pensé que iban a decir que las empresas de los videojuegos, y resulta que no, ganó más dinero lo referente a las noticias falsas, porque son muy virales. Entonces, cada vez que les llegue que el doctor fulano de tal, que el doctor sutano de tal, es mentira, es falso. A mí un médico me mandó un correo de esos, un WhatsApp, diciéndome, es cierto, seguramente se había vacunado con esa vacuna, y pusieron al doctor Montañer, que fue uno de los descubridores del virus del VIH, eso sí es cierto, pero el resto que dice no es cierto. Entonces, utilizan a las personas que han sacado premio Nobel, que son reconocidas científicamente, para decir mentiras en boca de ellos. Entonces, en ese sentido, por favor, antes de reenviar cualquier cosa, mejor dicho, yo ya tomé la decisión porque no tengo tiempo de estar, todo lo que me llega para preguntarme, no tengo tiempo de estar diciendo si es falso o no. Entonces ya decidí que todo lo que llega reenviado muchas veces no le pongo atención, porque eso corresponde a ese fenómeno social de viralidad que también genera dinero. Entonces, por favor, no le hagan ganar a los mentirosos dinero. Listo, muchísimas gracias. Gracias por aclarar tantas dudas, y también muchas gracias por darnos su tiempo para aclarar tanta dificultad, tantos mitos que hay acerca de todo esto de la vacunación y acerca del COVID. Recordarles también nuestras redes sociales, nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram y YouTube como emisora La Cuarta Estación. Muchas gracias por darnos su tiempo. Hasta luego. A ustedes muchas gracias por la invitación. Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com, o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti.